fuentes básicas de la civilización occidental. Algunos de sus mayores logros fueron la democracia, el pensamiento filosófico y el teatro. Esta civilización se desarrolló a lo largo de muchos siglos, por eso hay que dividirla en varias épocas. En esta última etapa no hubo unidad política entre los griegos, pero desde muy temprano tuvieron conciencia de que eran parte de una misma cultura, hablaban de la misma lengua y tenían las mismas creencias religiosas. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, situada al sudeste de Europa. La historia griega se inicia más o menos a partir del siglo XXI a.C. y se prolongó hasta el año 146 a.C. Durante este tiempo, los griegos desarrollaron su historia en tres periodos: arcadio o primitivo, Grecia clásica y el periodo helenístico. La lengua que se habla en todos los países era el griego con sus variantes dialectales. La literatura hebrea es el nombre que se le da a las obras literarias escritas en lengua hebrea. El Antiguo Testamento, primera parte de la Biblia, ocupa el lugar más destacado en la literatura antigua del pueblo hebreo. Él lo denomina Torah o Ley y contiene las más diversas expresiones del pueblo israelí. Los primeros judíos eran tribus que habían emigrado a Mesopotamia. Al comienzo del segundo milenio de Cristo, los israelitas emigraron al oeste y los egipcios los tomaron como sus esclavos. Moisés se originó egipcio, liberó a los israelitas para que retomaran en Canaán. Después se convirtió en la figura heroica que dictó al pueblo israelí las leyes, los mandatos y las costumbres que identifican la cultura judía actualmente. Luego de varias luchas por las diferentes tribus que se encontraban en Canaán, los israelitas lograron asentarse allí en el año 1100 a.C. La ciudad israelí prosperó económica y culturalmente, pero luego los persas los invadieron destruyendo la ciudad de Israel y sus templos, lo que provocó la huida de muchos judíos por diferentes zonas del Mediterráneo. Los judíos exiliados de Babilonia. La literatura romana es fundamentalmente literatura latina, aunque también incluye algunos autores romanos que escribieron en griego. Sin embargo, hay mucha literatura latina, escrita después del final del Imperio Romano en Occidente, que ya no es literatura romana, evidentemente. El pueblo romano creció y se desarrolló desde la ciudad de Roma hasta formar uno de los mayores imperios conocidos por la historia en su devenir, que abarca aproximadamente desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Si bien el Imperio Romano de Oriente se mantuvo activo durante 10 siglos más, los romanos entraron en contacto con muchas otras culturas, pero una de ellas los marcó como ninguna otra, la griega. La época dorada, la época de la literatura romana, se vivió en el siglo I a.C. y particularmente en la convulsa etapa de las guerras civiles y la instauración del Imperio bajo Augusto. En esa etapa